Jaime en una de sus diapositivas hablaba de cacería de amenazas. ¿Recuerdan? ¿Sí? Bueno, ahora vamos a tener una ponencia justamente dedicada a ese tema. Nos toca presentar a Miguel Antonio Díaz Lira. Miguel es Team Leader de Cyber Intelligence Operations en Entel. Miguel es experto en ciberseguridad de Entel Cyber Secure. Miguel cuenta con más de 5 años, ahora sí 5 años, no llegas a los, no son 20, de experiencia en temas, no, pero acá hay que sumar otros. Vamos a ver, más de 5 años de experiencia en temas duros de ciberseguridad y 6 años como desarrollador de software. Ha trabajado en colaboración con otros países como Canadá, Argentina, Colombia y Perú en centros de ciberseguridad. Programador desde los 8 años, amante de los videojuegos y hacker desde pequeñito, ¿sí? Ha utilizado su conocimiento de buena vibra para proteger a las empresas de ciberataques y responder a grandes incidentes de ciberseguridad. Hoy se especializa en temas de Machine Learning e inteligencia artificial aplicado a la ciberseguridad y a desarrollar la disciplina de Threat Hunting como un enfoque proactivo a la ciberdefensa. Adelante, Miguel. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Bien? ¿Cómo están? Están con más ánimo que en la mañana, ¿eh? Eso es bueno. Oye, la charla ha estado muy buena. Hemos tenido súper buenos expositores en que nos han hablado de normativa, de cómo va la política nacional aquí en Perú, de varias cosas, de varios modelos, y yo les vengo a romper un poquito el esquema, y no voy a hablar tanto de modelos como más decisos, sino que vamos a hablar de una materia un poco más dura que es Threat Hunting, ¿ok? Entonces, vamos con ello. Si me pesca esto. ¿Lo había conectado? Ahí. No toma tan lejos. Es que le queda poca batería. Bueno, tal como me presentaron, mi nombre es Miguel Díaz, soy investigador de ciberseguridad, consultor también, apoyo a varias empresas, líder de investigación y desarrollo en Entel. Yo, principalmente en el Centro de Ciberinteligencia Entel, yo me dedico a la investigación de nuevas ciberamenazas y el desarrollo de cosas que aún no existen, ¿ya? Es súper entretenido. Certificado como Ethical Hacker 8, entrenamiento en respuesta a incidentes hunting avanzado por SANS, experiencia en múltiples incidentes de seguridad y ahora súper contento porque empecé mi magíster en Data Science. Claro, aquí todos se presentaron como con más de 20 años de experiencia y yo hace 20 años creo que estaba entrando al colegio. Así que no puedo hablar de tanta experiencia, pero sí de lo que he ido aprendiendo durante los años trabajando en ciberseguridad, los distintos incidentes de seguridad en los que he participado. Y hoy día les vengo a compartir un poco mi experiencia y cómo el hunting también se ha desarrollado y ha sido una muy buena herramienta para las empresas hoy día para prevenir potenciales ciberataques que pueden tener. Principales habilidades: soy hacker ético, first responder, que si que alguien se quiere meter en esa área es genial porque son los primeros compadres que llegan cuando queda una embarrada en ciberseguridad. Esa que tú llegáis y están todos así. Y así. Y no saben qué hacer. No saben. Yo les tomo fotos. Tengo videos, pues no se los puedo mostrar. Pero como se pasean y realmente están súper desesperados. Entonces uno igual tiene que llegar con buena vibra. Por eso decía, y buena onda, y decir, ok, mira, salgamos adelante. Y bueno, ex desarrollador de software porque en realidad me gustaba programar de chico. Bueno, no crecí mucho tampoco, pero de joven, digamos. Entonces, hablemos del panorama de la ciberseguridad. Ya hemos tocado ciertos puntos a lo largo de la mañana en donde hemos hablado cómo ha evolucionado el cibercrimen. Aquí me gustaría saber cómo está el muestreo de personas. Del sector privado, levanten la mano. Son varios. Del público y los estudiantes. Puta. Bueno, está bien, no importa. Son los profesionales del futuro. Hace poco, Accenture y Ponemon Institute sacó las estadísticas de cómo han ido evolucionando los ciberataques, sobre todo con la estadística del 2018. Hay algo súper importante porque el otro día leí en las noticias, decía, Ministerio de no sé qué bloquea 80.000 ciberataques al mes. Decía, oye, ya, pero que te bloquee el firewall no lo contís como un ciberataque, pues si los chinos escanean todo el día. De hecho, aquí dicen 130 ciberataques el 2017, a 145 el 2018. Y aquí consideran ciberataques en que efectivamente llegaron, se robaron información, hicieron alguna disrupción, no el bloqueo de phishing por el anti-spam.
no, sino que reales hackeos. Y esto no es para nada curioso, que va en aumento y va a seguir aumentando. Aquí, levante la mano a la empresa que nunca la han hackeado. Nadie levanta la mano. Pero es porque es obvio, porque como dicen, hay dos tipos de empresas en este mundo, las que han sido hackeadas y las que aún no lo saben. ¿Cierto? Entonces, pero si vemos las estadísticas, el malware sigue siendo lo mayor que genera costos al momento de atacar una empresa. Los ataques basados en web, denegaciones de servicio y el ingrato insider que todos siempre tenemos el miedo de si existe o no existe. Sin embargo, los que van en categoría subiendo considerablemente son los ataques de ransomware. Creo que aquí, por lo menos a partir de 2016, ya se escucha cada vez más hoy en la empresa con ransomware. Hoy en la empresa con ransomware. El ransomware, ¿alguien no sabe lo que es el ransomware? Qué bueno. El ransomware hoy en día es una industria tan especializada que el cibercrimen tiene mejor call center que alguna empresa del sector privado. No, y no estoy diciendo, te hackean, te encriptan los datos y tenías un número para llamar en donde te pueden asistir a comprar bitcoins y tienen mejor atención que de repente otra empresa. O sea, han llegado a tal nivel de sofisticación con su sistema que hoy en día da hasta gracia ser atendido. No pagar, obviamente, pero en esa perspectiva el ransomware está creciendo mucho. De hecho, salió hace un par de años atrás algo que se llama Ransomware as a Service. Ya tratan de no buscarlo, pero es que literalmente tu persona te inscribe en una página, te baja el malware, lo mete a propósito en los computadores que uno quiera, así como el mejor vector de infección en el ser humano, y si la empresa paga por ese ransomware, a ti te llega una cortada. Entonces, ahora no solamente tenéis malware y explotación, sino que tenéis personas infectándote los computadores, porque en realidad es una beta de negocio que la han hecho muy bien el cibercrimen. Pero si bien hemos hablado de estas normativas, de la ISO que estamos mencionando, de los controles, etcétera, podemos ver que empresas, que no me digan que ninguna de las empresas que está acá no tiene controles de seguridad, que no tiene políticas. Y aún así, se están viendo hackeadas por situaciones distintas. Ustedes saben lo que le pasó a Equifax, ¿no? Gran hackeo. ¿Saben cómo se los hackearon o no? El año pasado salió una vulnerabilidad en Strut2, que es un framework para montar sitios, y salió una vulnerabilidad de Remote Code Execution. Nosotros en el Centro de Ciberinteligencia, cuando llegó, nos dimos cuenta que Intel tenía una plataforma que ocupaba esta plataforma, y nosotros desde el Centro de Ciberinteligencia lo comunicamos inmediatamente. Al día que salió la vulnerabilidad, se lo comunicamos a los dueños de esta página, que somos del mismo Intel, y no nos pescaron. Sé que estoy hablando de mi propia empresa, pero no nos pescaron. Entonces, como no nos pescaron, al día siguiente les mandamos un DIR del directorio en el que tenían corriendo la cuestión con el ID del administrador corriendo en el sistema. Ahí nos pescaron más. Entonces, pudimos hacerlo porque teníamos permiso para hacerlo. Pero lo que le pasó a Equifax, hackearon una vulnerabilidad que literalmente era bajar un Python, porque ya estaba hecho el exploit, y tirar comandos, y tenía el control de la máquina. Y de ahí en adelante entraron, y ¿qué es lo que pasa? La vulnerabilidad salió en marzo y se los hackearon como en septiembre. O sea, había bastante tiempo para parchar. Suena como lo del WannaCry, pero no lo voy a tocar porque lo dicen en todas las conferencias. Target, ¿saben lo que les pasó a Target, cierto? El año 2014, que les robaron, esos MR son millones de registros, por si acaso. 110 millones, bueno, les robaron muchas tarjetas de crédito. Target es como un Walmart, como un Plaza Vea, no sé. ¿Sería el equivalente acá? Ya, perfecto. ¿Y qué es lo que pasa? Ellos tenían controles, tenían CyberSock instalados, tenían todo. De hecho, tenían a la gente de FireEye, si no me equivoco. ¿Y qué pasó? Hackearon al tercero de aire acondicionado, a un proveedor. Entonces, hoy en día, incluso en el estudio de Ponemon Institute, dice que gran parte de los hackeos están ocurriendo desde la cadena de suministro, ¿cierto? De tus proveedores. ¿Y por qué? Porque el negocio y la transformación digital que hemos ido hablando y cómo va aumentando, nos obliga a interconectarnos con más y más proveedores. Somos prácticamente un país, ¿no? La empresa no puede trabajar por sí sola, necesita estos proveedores. Y hoy en día se están viendo hackeos de tercer a cuarto nivel de cadena de proveedores. ¿Qué significa esto? Que grandes empresas le están hackeando al tercero, del tercero, del tercero, del tercero. Y ahí hacen todo el camino de vuelta hacia adentro. Entonces, no solamente nos tenemos que preocupar desde la seguridad de nuestras empresas, sino que desde nuestros terceros y los terceros de los terceros, y así sucesivamente.
En el caso Target, aire acondicionado. Igual fue chistoso. ¿Por qué? Bueno, para ellos no. Porque yo estaba sentado ahí y ahí, con respeto a la universidad, que ese panel controla el aire acondicionado en la sala. Y resulta que cuando uno le hace touch, te pide una contraseña para entrar, pero te sale un panel que ocupa como 3/4 de esa pantalla para escribir la contraseña. Y yo vi la contraseña, no la voy a decir, pero vi la contraseña. Entonces, los controles están, las contraseñas están, pero de repente los hackers se las ingenian para pasar por ahí. Hubo una empresa que la tengo que mantener en el anonimato porque no han hecho el disclosure de quién fue, ni cómo pasó, ni nada. Pero a grandes rasgos les puedo contar que se infectaron con malware y tenían anti-malware. Y resulta que y fueron a reclamarle a la empresa el anti-malware. Que, ojo, en mi charla yo no hablo mucho, trato de evitarlo lo más posible hablar de marcas. Me gusta hablar de la técnica. Resulta que le fueron a criticar a la empresa de anti-malware. Decía, oye, si este malware es súper básico, ¿cómo no lo bloqueaste? Y resulta que la empresa dijo, oye, sí, se lo pasaron, por eso lo bloqueamos. ¿Y qué pasa? Fueron a investigar y resulta que en la consola de administración central está en lista blanca. Ese hatch del malware. ¿Y qué pasa? Claro, el ataque fue más profundo que eso. Los atacantes se hicieron de las credenciales de esta consola central, pusieron en lista blanca su malware y desplegaron el malware completo. Entonces, y perdieron muchas lucas. En el caso de Facebook, perdieron 540 millones de registros este año. Bueno, Facebook se ha visto bien atacado últimamente, pero porque le pasó los datos a un proveedor y el proveedor los subió a un bucket de S3 sin contraseña, o sea, sin protección, a Amazon. Lo subieron y el bucket estaba libre. Marriott le pasó algo interesante hace poco, que Marriott tiene un carácter sensible porque son los hoteles que ocupan los altos directivos de Estados Unidos cuando viajan por el mundo. Y resulta que le robaron un montón también de tarjetas de crédito, de datos personales, etc. Y cuando descubrieron la brecha, de dónde se la sacaron, fue por una alerta de sus controles. Y esto fue en septiembre del año pasado. Y nadie había visto nada. Y fue porque hicieron un query gigantesco a la base de datos para sacar datos, pero ya se lo habían llevado. La alerta dijo, oye, pasó esto. Un poco tarde. Pero oye, pasó esto. Y resulta que 3 meses después de que vinieron investigadores, porque ellos también tenían su CyberSOC, vinieron investigadores, hicieron todo el análisis, hicieron todo este hunting, buscando, que es como una parte de respuesta a incidentes, y se dieron cuenta que tenían RAT, los Remote Access Toolkit, instalados. Y se dieron cuenta que los tenían instalados desde el 2014. O sea, se dieron cuenta cuando el atacante ya hizo la exfiltración de datos. ¿Cachai? Y son empresas que tienen controles, tienen procesos, tienen políticas. En el caso, este ya fue ridículo, esta es First Company of America, una de las, si no me equivoco se llama así, manejan casas, como real estate, te venden casas, te manejan casas y se le robaron 885 millones de registros de personas, sobre todo el número del security, el social number, el SSN que ocupan los de Estados Unidos para hacer todo. ¿Y cómo se lo robaron? Porque alguien compró una casa, un investigador de seguridad compró una casa y resulta que vio que en la URL decía docID igual y un número. Y le bajó un número en la URL y vi otro, y vi otro, y vi otro, y vi otro. Y se dieron cuenta que podían ver datos desde el año como 2006. Entonces, súper simple la vulnerabilidad y así se expusieron un montón de datos. Y son empresas grandes, son empresas que han invertido en ciberseguridad. Me tengo que poner acá, ¿para qué? Solamente el año 2019, esos han sido a First American Corporation, así se llamaba la empresa. Esos son los ciberataques que se han concretado solamente este año. Ustedes se pueden meter en esta lista de Wikipedia, List of Data Breaches. En realidad la tienen bastante bien actualizada y la tienen con las referencias de donde leer más información. Es súper bueno meterse de vez en cuando a investigar. ¿Y qué es lo que pasa? Estos ataques están funcionando. ¿Y por qué? Porque nuestros coleguitas del cibercrimen les va re bien. O sea, imaginen ustedes son de distintas empresas, ¿cierto? Son distintos sectores privados. Me imagino que debe haber gente de la banca, del sector retail, de telecomunicaciones, etc. Ustedes, cuando piden un presupuesto, sacan una parte, un porcentaje del presupuesto que tiene esa empresa para protegerse en ciberseguridad. ¿Ok? Entonces, es que, y otro para investigación, y otro para un montón de cosas, porque la empresa, el negocio de la empresa, dígase, vender autos, ¿ya? El negocio del cibercrimen es el cibercrimen. Es decir, toda la inversión
que el cibercrimen mete en esto siempre va a ser mayor que la nuestra. Siempre. Nosotros, por ejemplo, nos pedimos un dineral de plata para comprar el último Next Generation Firewall. ¿Ya? Y nos cuesta proceso, el instalador, el implementador, etc. Y el cibercrimen compra 5. Solamente para probar el exploit 17 veces antes de tirártelo a ti. ¿Cierto? Entonces, siempre vamos a estar en desventaja. Acá hay un estudio que se presentó en la RSA Conference del año pasado, en que el cibercrimen este año, o sea, el año 2018, iba a generar 1.5 trillones de dólares. Harto. En realidad, con eso, imagínate el presupuesto que tienen para comprarse todas las tecnologías que quieran y los mejores programadores, etc. ¿Y qué es lo que pasa? Hoy en día, y esto no es una invitación, pero el cibercrimen es fácil de hacer. ¿Ya? En realidad, me ha tocado participar en muchas respuestas de incidentes en donde hay que hacer análisis de malware y son tan mal hechos que tú dices, pero ¿cómo esta cuestión funcionó? Son scripts súper malos, se pasan cayendo, en realidad hacen un montón de cuestiones innecesarias. Literalmente uno cree que los programaron cabros chicos, niños, y seguramente en gran parte lo hicieron. Porque el cibercrimen hoy en día, y una vez escuché la estadística, maneja más plata que el narcotráfico. ¿Y por qué? Porque tú necesitas un computador, gente inteligente y una empresa descuidada, versus que en el otro tenés que coimear prácticamente un país completo para que te funcione. Y el cibercrimen va a ir en aumento. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué de repente esta empresa, y por qué el cibercrimen, digo, es un negocio fácil de hacer? Porque hoy en día, tal como decía acá, tenemos un enfoque tradicional de seguridad. Sí sé, hablamos de normativa, hablamos de flujos, que la ISO, que etcétera, y aquí mencionaban que desde el año 1970 el foco eran en los controles. Disculpen, pero la realidad supera la ficción. Seguimos en empresas que están basadas en los controles. Empresas en que quieren el anti-spam, que tienen el anti-malware, que quieren los 16 firewall. Yo he visto infraestructuras de 5 firewall uno detrás de otro porque creían que protegía más. Hay otro tipo de cosas que también si ponís más de uno no funciona. Entonces, hoy en día se mantiene un enfoque tradicional de seguridad. Y sí, tenemos que avanzar a un enfoque en donde tenemos mayor visibilidad, tenemos capacidad de respuesta, tenemos un montón de cosas, pero hoy en día ese es el foco. Si hablamos del enfoque, esto es una red súper simple, ¿ya? Es para ejemplificar, pero normalmente tenemos un sector de MZ, ¿cierto? Donde publicamos nuestros servicios de Internet. Tenemos recursos internos, Active Directory, tenemos web server, tenemos un montón de recursos adicionales. Tenemos un departamento TI, que es nuestro querido departamento que nos resetea las contraseñas, nos arregla, nos instala los equipos, etc. Y tenemos los departamentos varios, recursos humanos, compras, etc. Y hace ya varios años atrás nacieron los departamentos de seguridad. A nivel de red, claro, los departamentos, ese azul no se ve pero para nada. Esto es una flecha por si acaso. Ya, pero por ahí va. Los departamentos varios en general aquí tienen acceso a los recursos internos y a veces acceso a la MZ y a salir en internet. Los departamentos TI tienen prácticamente acceso a las 3 partes para poder administrar. Seguridad también, a sus cajas de seguridad, que es esa pelota verde que está ahí, y acceso a los departamentos varios para poder también seguir viendo la seguridad. ¿Y qué es lo que pasa? Cada una de estas flechas podríamos asociarla como a reglas de firewall, controles de acceso, etc. Pero créanme, he participado, yo creo que en más de 30 incidentes de seguridad y todos tienen redes mesh. La secretaria tiene acceso a todo, a las bases de datos, a los puertos del Elasticsearch, porque en realidad mantener una red, así como en papel, es súper complicado. ¿Y por qué? Y es una de las razones por las cuales también el cibercrimen nos va ganando. Porque tal como mostraban el gráfico de avance, el que hablaban del avance tecnológico, el ciudadano digital, etcétera, el avance tecnológico es más rápido de lo que la ciberseguridad la va persiguiendo. Y aquí hay que entender que no solamente hay un asunto de capacidad, sino que hay un asunto de necesidades de negocio, ¿ya? Por ejemplo, imagínense la empresa IoT. Tienes una empresa que quiere sacar una ampolleta inteligente. Y tienes otra empresa que también quiere sacar la ampolleta inteligente. Pero una empresa está preocupada de la ciberseguridad, la otra no. Entonces, se gasta todo el presupuesto en ingenieros para construir la ampolleta inteligente. Y el otro se gasta 3/4 para construir la ampolleta y 1/4 en ciberseguridad. ¿Qué pasa? En un año, los que no invirtieron nada en ciberseguridad salieron en 6 meses con el producto. El otro salió en un año. Y no solamente eso, porque ahora como la ampolleta tiene encriptación SSL,
el chip de TLS, para que no pongan SSL, SSL TLS, el chip ahora tiene que ser más potente, entonces ahora es más caro y la manufactura es más cara. Entonces, ¿quién ganó en la competencia del mercado? El que no le metió nada en la seguridad. Y sí, es nuestra responsabilidad evangelizar el tema de la ciberseguridad en las empresas, pero muchas veces las lucas o el dinero pesa mucho más al momento de tomar una decisión estratégica. Y eso es lo que nosotros tenemos que transformar. De todas estas consolas, que normalmente se ven en la seguridad tradicional, tenemos los Intrusion Prevention System, los Detection, Network Profiler, Firewalls, Endpoint CM, Anti-Spam, y realmente cuánta cosa venden. Yo he visto a lo largo de los años que no, todos querían un DLP. No, que el DLP era la finalización de nuestros problemas. Después los Next Generation Firewall, los UTM, y todos como que viene la siguiente caja que es la solución a todos nuestros problemas. Hoy en día, y lo he escuchado mucho, son los SIEM. No, que necesito un SIEM. ¿Por qué? Porque voy a estar más seguro con un SIEM. Y le enchufan todos los logs y todo, y se compran un gigantesco SIEM. ¿Y ahora qué hago? Y pasa. A nosotros nos llegó un cliente que nos dijo, ¿sabes qué? Tengo un Splunk. Un Splunk, es caro. Dijo, y tengo 46 fuentes de información. Y hace 2 años que no hago nada. Y no hacía nada. Tenía las reglas de correlación que venían por defecto, una que otra, y lo miraban, lo tenían en un dashboard, ¿sí? En una pantalla. Y resulta que, claro, ¿quién le hace inteligencia? ¿Quién hace cacería? ¿Quién hace análisis sobre esas cosas? Y ahí es donde cosas como el threat hunting entran. Cuando hablamos de seguridad tradicional, este enfoque muy en caja, existen 4 determinantes súper importantes. Los atacantes se preparan para evadir la defensa. Nunca hay que confiar en que nuestra seguridad dependa de nuestra caja, porque el atacante se va a poder comprar esa caja, va a poder hacerle reverse engineering si realmente están dispuestos a hackear y se van a bypassear ese control. Sí o sí, es inevitable, ¿ya? Ahora, hay que entender también que los vendors, cuando sacan parches, sacan firmas, ocupan sus heurísticas matemáticas de machine learning, inteligencia artificial, etc., están hablando de la industria. ¿Ya? No están hablando, no sé si hay alguien acá, no están hablando de Petroperú, por dar un ejemplo. No están hablando, los que están allá en Silicon Valley no están pensando en la firma para proteger a la empresa local que lo está atacando el otro ciudadano que está haciendo ataques de ingeniería social. No, son controles que nos ayudan, nos habilitan, ¿ya? Pero la arma tiene que saber usarse, ¿ya? No es comprar un arma, es como creer que vamos a ganar una guerra porque compramos un cargamento gigantesco de metralletas y se las vamos a tirar al enemigo. Decir, ya, ganen la guerra. No, el enfoque humano es súper importante. Es imposible tener un control total de lo que ocurre, incluso en la guerra. El cibercrimen y esta constante batalla que tenemos es muy parecido a una guerra. No hay un control total, hay que aceptar pérdida, hay que saber qué podemos aceptar, qué no podemos aceptar como pérdida, etc. El cambio tecnológico es más rápido que cualquier otro proceso de seguridad. Y finalmente la seguridad la están haciendo las áreas de ciberseguridad y no la compañía completa. Esto es una de las grandes problemáticas. La seguridad, y lo digo al final, nuevamente, la hacemos todos. Hoy en día las empresas dicen, no, es que tenemos el área ciber, ¿para qué se encargue la ciberseguridad? No. A ver, todo aquí, voy a poner un ejemplo. Todos son conscientes que se les puede quemar la casa, ¿cierto? Todos, no, nadie está exento de que puede pasar algo, un fallo eléctrico o cualquier cosa, se quema la casa. Por favor, que levante la mano, ¿quién tiene un bombero 24/7 evitando que se le queme la casa? Entonces, ¿por qué tenemos que procurar como empresa que porque tenemos un CISO o un CyberSOC 24/7 no nos va a pasar nada? ¿Qué hacemos entonces para que no se nos queme la casa? Hablamos de cultura, enseñamos que no hay que dejar los artefactos enchufados, que si hay un artefacto defectuoso no hay que enchufarlo, que hay que secarse las manos antes de encender las luces. Ponemos cultura en toda la familia. No contratamos un bombero para que esté ahí parado las 24 horas del día. Lo mismo tenemos que hacer en las empresas, ¿ya? Pero eso son las realidades hoy en día. Hoy día sí hay una carga gigantesca de los grupos de cyber de que la empresa completa no la hackeen. Y un presupuesto acotado. Si hablamos de... Ay, se cortó. Ahí sí. Si hablamos de la seguridad tradicional, la que muchas empresas dicen, yo estoy tranquilo porque tengo mi anti-malware, mi anti-spammer, mi anti-algo, todos son anti-algo. Pero veamos dónde se caen estas herramientas. Y pasa, un antivirus. Un antivirus, incluso sacando un poco los que están basados en firma,
Ustedes saben que los antivirus pueden basarse en firmas o en heurísticas o en distintas cosas. Hoy en día un virus como Emotet, que no sé si alguien estuvo en la charla que hicimos de Emotet hace un par de meses atrás, es un virus polimórfico. Quiere decir que cada vez que infectaba un computador cambiaba su firma. ¿Y qué le va a decir a tu vendedor? No, es que esta firma ahora, que esta firma ahora, que esta firma ahora. No, el virus se va a propagar igual porque las firmas no funcionan. Pero ¿qué es lo que pasa? Antivirus normalmente los comandos de PowerShell, sobre todo ejecutados con administrador, no los bloquea en general. ¿Y por qué? Porque nuevamente, hay muchas empresas que residen en que estos comandos de PowerShell son de administración y mantención de los equipos. Y normalmente no los ponen en listas blancas y cosas así. Entonces, el anti-malware no puede bloquear por defecto un PowerShell, a menos que se configure. ¿Ya? Y voy a dar un ejemplo con el filtro contenido. El filtro contenido, que es otro de los controles que suelen estar presentes en las empresas, viene en una página, la tienen categorizada, pornografía, videojuegos, gambling, redes sociales, etcétera, y la bloquean. ¿Qué pasa con las páginas web no categorizadas? Porque hoy día no llegamos a un filtro de contenido lo suficientemente inteligente para ver una página por primera vez y decir, ah, no, esto es la lógica de negocio para el pago en línea de este portal. No, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos con las páginas web no categorizadas? Las dejamos pasar. De hecho, cuando hice esta charla el año pasado en Chile, tenía estudiantes y tenía gente del sector privado, por eso pregunté al principio. Yo dije, levante la mano, ¿quién la bloquearía por defecto una página web no categorizada? Y todos los estudiantes levantaron la mano. ¿Y quién la dejaría pasar por defecto? Y todos los del sector privado levantaron la mano. Y dice, bueno, ellos tienen el gerente general encima. Porque el día que tú bloqueas esa página no categorizada por defecto y era, no sé, donde el gerente general veía sus finanzas, esa caja sale volando por la ventana. Y no te dejan nunca más volver a instalar una caja de seguridad en tu vida. ¿Por qué? Porque la seguridad no puede interrumpir el negocio. Y hoy en día la seguridad tradicional se está transformando en un stopper para el negocio. Y tiene que ser un catalizador del cambio. Por eso tenemos que ser mucho más ágiles, más que seguir y seguir y seguir poniendo caja. Por otro lado, un firewall de capa 4. Bloqueo a nivel de TCP/IP. ¿Qué pasa con los puertos 80 y 443? Una vez haciendo un pentester en una empresa queríamos ver si podíamos hacer un proxy remoto por SSH y no pudimos porque estaba bloqueado. Dije, ya tirarlo por el puerto 80. Ah, mira, ahí salió. Ahí está el control del acceso remoto. Y claro, tráfico puerto 80 HTTP permitido, pero como no tenía un firewall de capa 7, no tenían cómo investigarlo. El anti-spam, el borde del sistema scoring. Ustedes saben que cuando llega un anti-spam lo categorizan, ¿cierto? Dicen, ok, viene de Rusia, viene de esto y le dan un puntaje. Pero ¿cuál es el umbral? ¿70 puntos? ¿Qué pasa con los que pasan con 70 justos? ¿Son phishing o no son phishing? ¿Quién está viendo eso? El control no, porque está configurado. Seguridad tradicional es un enfoque pasivo de ciberseguridad. Incident response es un enfoque reactivo. ¿Pero qué pasa? El incident response es cuando ya hubo un incidente. Entonces, hablemos de un enfoque proactivo. Un enfoque de threat hunting, proactivo de ciberseguridad, en el que, por definición, me voy a ir apurando, threat hunting juega con el gráfico de todo el conocimiento. ¿Ustedes lo conocían este Pac-Man o no? El verde son las cosas que nosotros sabemos, lo que ya sabemos, los controles que tenemos puestos, por dónde nos pueden entrar, cuáles son nuestras vulnerabilidades, etc. En general, las cajas funcionan bloqueando todo lo que es verde, todo lo que ya se sabe, las firmas, la inteligencia, etc. Las cosas que sabemos que no sabemos son las cosas, sabes que yo no sé si me pueden entrar por acá o cosas así. Es ahí donde el hunting puede ayudar mucho, porque no existe un control, pero sí existe la información para encontrar esa información. Y finalmente tenemos las cosas que ni siquiera no sabemos que no sabemos. Por definición, hunting es el proceso proactivo e iterativo de búsqueda de amenazas en la red, asumiendo que un atacante ya ha vulnerado las medidas de seguridad implementadas. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Hay que pararse en la posición, ya nos hackearon. Y si ya nos hackearon, estas son las huellas que yo debería buscar. Entonces, se basa en una hipótesis. Threat hunting es un complemento a la seguridad tradicional que tiene por objetivo llenar esas grietas de seguridad que dejan las herramientas de seguridad. ¿Ustedes conocen el kill chain? El kill chain, bueno, es una estructura en donde más o menos se organizan todos los ciberataques de Lockheed Martin, en donde se hacen un reconocimiento de la empresa, se arman los scripts y las armas y los exploits. Es aquí donde compran los firewall y los prueban antes de lanzarlo, para después lanzar los ataques, hacer la explotación, instalarse en el sistema, tomar control remoto y llevarse la información, ¿cierto? Sin embargo, uno puede hablar del diagrama de una intrusión. El atacante puede estar en este periodo de una intrusión inicial un tiempo indefinido. Puede estar meses, años mandando phishing, tirando exploit hasta que le funciona. Pero una vez dentro,
que ya comprometió un equipo interno puede estar meses o años. En el caso que vimos antes, estaban desde el 2014 en Marriott. En otros casos, llevan 5, 6, 7 meses que hemos visto haciendo movimientos laterales y investigando dentro de la empresa, para finalmente hacer la exfiltración que normalmente ocurre en horas. La exfiltración es que ya sacan la plata, sacan los datos, hicieron el ransomware, por ejemplo, etc. El hunting se enfoca en tratar de encontrarlos acá, porque aquí te vaya a volver chango buscando por dónde me quieren hackear. Y allá, ya te demoraste mucho, llama al equipo de respuesta de incidentes. Es acá donde se enfoca el hunting, en tratar de encontrar ese movimiento de una empresa que ya fue hackeada. En el caso de los logs, por ejemplo, hemos visto casos en que realmente tú pasas los logs y dices, déjame sacar una estadística, un gráfico de torta, y ya te empieza a decir cosas que la empresa, cuando empieza a hacerle hunting, empiezan a dudar. Le hemos hecho hunting a empresas que están súper seguras de sus controles de seguridad, etcétera, y dicen, ya, ok, pásame tus datos y déjame analizarlos. No, es que si tengo los controles, los datos, ya. Entonces vimos que tenían tráfico por el puerto 7001. Tenían tráfico por el puerto 8080 y el 9100. Ahí dicen, no, es que puede haber un Elasticsearch por ahí, no sé. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando le dijimos, ok, explica este tráfico. No sé. Bueno, ¿y el de 8080? No, tampoco. ¿Y el de 9100? ¡Ah, ese sí sé! No, espérate, no sé. Entonces, tú dices, ok, ¿por qué no podemos dar estas explicaciones? Porque nos falta visibilidad. O sea, ¿hay un control que está fallando o no? De hecho, nosotros, pues, no lo alcanzo a mencionar más adelante, vimos un caso en que hicimos un hunting en donde vimos las reglas de firewall que estaban saliendo y habían 167 reglas que hacían match en un día. Y había una que decía Office 365, salida de Office 365. Sí, por la integración de la nube, etcétera, ¿cachai? Y resulta que uno de los investigadores dijo, ¿sabéis que se me ocurrió una cacería? ¿Qué pasa si están saliendo por esta regla? Agarró, se metió en la documentación de Microsoft, listó todas las IPs de Office 365 a nivel mundial, las comparó con las IPs de salida que estaban saliendo por esa regla y resulta que habían IPs de una plataforma que se llama AnyDesk, que es como un TeamViewer para control remoto. Y estaban saliendo por la regla de Office 365. Y resulta que a seguridad dijo, oye, ¿qué onda la regla de Office 365? Sí, es para que salgan. Y claro, pues la regla tenía una lista de usuarios que tenían acceso a Office 365 a Internet. Entonces el control estaba configurado pésimo, pero el control estaba. Entonces esas son las cosas que de repente hay que ir encontrando explicación. Por otra parte, agarramos en otro cliente los logs del antivirus y dijimos, oye, ¿y esto? ¿Podéis explicarlo, no? Unable to quarantine the file. Refer to online help for solutions. Eso dijo el antivirus. Gracias. Passed a potential security risk. ¿Se me pasó? Y el cliente dijo, oye, pero yo tengo el control instalado. Sí, pero estáis revisando, estáis haciendo hunting, estáis pivoteando los datos para saber qué es lo que significa. ¿Puedes explicar tu comportamiento? Había una regla en un IDS que se llevaba el 97% de los matches. 97% de los matches. Todo el día, pegándole. Es que era una configuración mala de correo. Era un falso positivo. Claro, pero estáis ocupando el 97% del IDS bloqueando un falso positivo. Son cosas que en general nadie ve. Por otra parte, este fue súper interesante porque vimos un usuario que lo pivoteamos los datos con lo del antivirus y salía malware en el equipo. Y era el usuario JP Hill y lo censuré el resto. No se ve la censura, censuré el resto. Resulta que quería bajar el Monkey Island. Y decía, con malware. Es un juego de computador antiguo, Monkey Island, con malware. Y resulta que le salió como 3 veces y después el usuario se desconectó y logueó con admin PC. Y después el antivirus no dijo nada. Entonces, ¿qué pasó? A control de seguridad, los controles de seguridad no dijeron nada, más que la infección inicial que dijo, bloqueó un virus al tal usuario, bacán. Y alguien se dio cuenta que se deslogueó, se metió con el admin, apagó el antivirus y se bajó el juego igual. ¿Qué control te dice eso? Ninguno, solamente el análisis humano. Entonces el hunting se basa en este ciclo que lo diseñó Squirrel, que está muy bueno, que se basa en estas 4 etapas principales. Crear una hipótesis. Tú dices, ya, ok, me hackearon. ¿De dónde? Y es aquí donde realmente el Threat Intelligence y el Actionable Threat Intelligence hace sentido. Me he topado con muchos clientes que para ellos el Threat Intelligence es cargar IOC en el 100. Eso no es Threat Intelligence. Threat Intelligence es entender qué es lo que están haciendo los adversarios, cómo funcionan, cómo están penetrando las redes, cómo están ocupando las vulnerabilidades, cómo están explotando los sistemas para poder entrar y moverse lateralmente. Entonces un hacker dice, ok, hace poco salió lo de BlueKeep.
¿cierto? La vulnerabilidad al escritorio remoto en sistemas no parchados. Ok, y un hunter tiene que decir, ok, si yo fuera hacker, ¿cómo ocupo esto para explotar el sistema? ¿Qué rastros dejo? Agarro una máquina. ¿Sabéis que estos son los logs que se me generan en el AD? Estos son los logs que se me generan en el dispositivo. A nivel de red esto es lo que tengo. Y agarra todo ese conocimiento y hace una hipótesis. Asumamos que un hacker ocupó Bluekey para entrar al sistema. Y empiezan a buscar esas huellas. Y cuando empiezan a hacer match, te dice, ok, efectivamente tenemos una intrusión en progreso. Puede venir de Threat Intelligence, profiling de activos críticos. Normalmente un proceso que spawneó nuevo, una comunicación extraña de red, te sirve como un indicador de que aquí puede haber una anomalía. Análisis de User Behavior Analytics, Network Behavior Analytics, Entity Behavior Analytics. Por ejemplo, es súper raro, en algunas empresas, el tráfico SMB entre dos computadores finales de escritorio. Porque hoy día empresas pueden ocupar OneDrive, empresas que por política tienen OneDrive o en Dropbox, una política más permisiva. ¿Por qué están comunicándose por carpetas compartidas? ¿Cierto? ¿Por qué un usuario puede sacar el file server completo? ¿Quién levanta esas estadísticas? Esas anomalías son las que te permiten crear una hipótesis. O un ethical hacker, decir, ok, ya, yo puedo hackear haciendo esto. Después se investiga la hipótesis, se diseña la cacería. ¿Qué quiere decir? Ok, ¿qué logs necesito? ¿Qué estoy buscando? Porque no son todos los logs, no te pueden pedir 7 petabytes de logs para ver si es que hay un movimiento lateral. No, hay ciertos logs específicos para ver ciertas cacerías. Registros, trampas, por ejemplo, colocar un honeypot o un Docker trap dentro de una red es súper bueno, porque tú colocas un computador, lo enchufas a la red, le das una dirección IP y le montas un montón de servicios. Nadie, pero nadie de la compañía debería estar accediendo a esa máquina, porque no está publicada, no está dando servicios, es un IP con puertos abiertos vulnerables, dale. A lo más los escaneadores automáticos la van a pescar o algo así. Pero el día en que un computador de usuario se desconecte, te haga un ping, le diga hola a esa máquina, ya es un indicador de que alguien puede estar escaneando una red o está buscando o está haciendo un movimiento lateral dentro de la empresa. Se analiza y se detecta. Se descubren estos patrones. Se valida la hipótesis. Ok, efectivamente tenemos indicios de que entraron por Bluekey o cosas así. Me están apurando. Declarar si existe una amenaza y definir si hay una intrusión. ¿Qué es lo que pasa? El hunting te levanta muchas preguntas. ¿Por qué está este puerto? ¿Por qué? Y se deriva una investigación que finalmente, y el resultado satisfactorio, es que sabéis que había un control mal configurado. Ese es el mejor de los escenarios. En el otro, sabéis que te hackearon. Eso, muchas gracias.